Hola amigos. Estados Unidos tiene miedo de atacar a los hutíes. En el último mes, los hutíes se han vuelto más activos en las aguas adyacentes a Yemen, llevando a cabo ataques contra barcos comerciales e incluso contra barcos de la Armada estadounidense. Según Tyler Rogoway, director de la redacción militar de la publicación estadounidense The Drive, el Pentágono ha enviado 2 grupos de ataque de portaaviones de la Armada estadounidense a la región de Oriente Medio. Pero no se están tomando medidas para contrarrestar a los hutíes. Rogoway subrayó la complejidad de la situación y señaló una amplia gama de posibles respuestas a los hutíes, que van desde medidas proporcionadas hasta campañas totales. Estados Unidos, que apoya a Arabia Saudita en el conflicto con los hutíes desde 2015, se enfrenta a una nueva escalada que podría tener consecuencias de gran alcance. Rogoway mencionó que Irán y sus grupos aliados, incluido Hezbollah, podrían entrar activamente en el conflicto en cualquier momento, lo que complicaría enormemente la situación. Los hutíes mostraron agresión hacia Israel, pero sus esfuerzos fueron neutralizados por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de Israel y la Armada de los Estados Unidos. Según el autor, los hutíes buscan involucrar a Estados Unidos en el conflicto palestino-israelí. Ahora mismo, cientos de camiones que transportan ayuda humanitaria procedente de 57 países islámicos, no pueden entrar en Gaza porque Israel no permite que el presidente egipcio al-Sisi abra las puertas del cruce de Rafah. En Ucrania las cosas no le han ido muy bien a la OTAN, según el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 14.000 tanques y vehículos blindados de combate. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una reunión ampliada de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa, informó sobre los importantes éxitos de las Fuerzas Armadas de Rusia durante la operación militar especial en Ucrania. Según sus palabras, el territorio liberado es 5 veces más grande que el territorio de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk antes de empezada la operación. En su discurso mencionó que las aguas del mar de Azov se han convertido en un mar interior de Rusia. En conclusión, Shoigu enfatizó que las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio de la operación militar especial en equipos y armas ascendieron a 14.000 tanques y vehículos blindados de combate, 553 aviones, 259 helicópteros, 8.510 piezas de artillería y lanzador de misiles múltiple. Shoigu precisó que desde el pasado 4 de junio, cuando Kiev lanzó su pregonada contraofensiva contra las fuerzas rusas, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania han superado los 159.000 efectivos, 121 aviones, 766 tanques, incluidos 37 Leopard de fabricación alemana, así como 2.348 vehículos blindados, entre ellos, 50 Bradley estadounidenses. Shoigu subrayó que militares de la OTAN operan directamente en Ucrania sistemas de defensa antiaérea, misiles tácticos y lanzacohetes múltiples. Detectamos el habla estadounidense, polaca y británica, detalló. Asimismo, sostuvo que oficiales de la alianza preparan operaciones militares y entrenan al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que están apoyadas también con 410 satélites espaciales militares y de doble uso de los países de la OTAN. Las fuerzas rusas han eliminado la mayor parte de los mercenarios extranjeros contratados por las fuerzas ucranianas, informó Shoigu, precisando que han muerto más de 5.800 combatientes, entre ellos 1.427 de Polonia, 466 de Estados Unidos y 344 del Reino Unido. Asimismo, señaló que han sido eliminados más de 100 criminales de guerra que habían demostrado particular crueldad. Estos días en la zona del pueblo de Krinky, en la margen izquierda del Dnieper, se descubrieron mercenarios de habla inglesa, presumiblemente exfuerzas especiales del SAS británico. Los datos sobre este tema los proporciona la publicación Military Affairs. Se informa que participan en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania como parte de la llamada Legión Internacional. Como resultado de uno de los intentos de cruzar el Dnieper, murió el ciudadano británico Christopher Perryman, que luchaba como francotirador.
La información sobre la aparición de mercenarios y sus acciones proviene de oficiales de inteligencia del grupo Dnepr de las Fuerzas Armadas de Rusia. Las tropas ucranianas utilizan activamente lanchas de motor ligero para moverse e intentar desembarcar en la costa. A pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania por ampliar su presencia en la región de Kryvyi, todavía no han podido lograr avances significativos. Sin embargo, puede que no estemos hablando de SAS, sino de Special Boat Service, que es más adecuado para este tipo de acciones. Ante el incremento de ataques con drones, el ejército ruso comenzó a utilizar el sistema de defensa aérea Pantsir-SM, con misiles hipersónicos en la zona militar del noroeste. En el ámbito de la operación militar especial en Ucrania, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa utilizan sistemas de misiles y cañones antiaéreos Pantsir-SM modernizados, que muestran una mayor eficiencia en comparación con la versión básica del sistema, así lo informa RIA Novosti citando una fuente bien informada. Los Pantsir-SM se distinguen por sus mayores rangos de detección, seguimiento y enfrentamiento, lo que los hace más efectivos contra diversos tipos de amenazas aéreas, incluidos pequeños drones, proyectiles de artillería guiados, y objetivos balísticos de alta velocidad. A principios de enero de este año, se conoció sobre los planes para fortalecer el sistema de defensa aérea ruso en la zona de operaciones especiales en Ucrania con la ayuda de Pantsir-SM. Estos complejos están equipados con un nuevo radar de detección de objetivos con antena en fase, que mejora el rendimiento en términos de alcance de detección de objetivos aéreos, inmunidad al ruido y resolución. Además, el Pantsir está equipado con un nuevo radar multifuncional de seguimiento de objetivos y guía de misiles. Las modificaciones modernas del complejo permiten detectar objetivos pequeños a una distancia de hasta 75 kilómetros, y, gracias al uso de nuevos misiles guiados antiaéreos con velocidad hipersónica, el alcance de interceptación aumenta a 40 kilómetros, que es el doble de la versión anterior de Pantsir-S. También el Ministerio de Defensa de Rusia prevé aumentar el número de soldados contratados hasta 745.000 personas, algo preocupante ya que esto indica que la guerra contra toda la OTAN se prevé larga. Y en Europa ya se preparan para la guerra directa con Rusia. Hoy el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas belgas afirmó que el proceso ya ha comenzado. Europa debe prepararse inmediatamente para un posible conflicto con Rusia en los próximos años. La Unión Europea habló sobre un cambio en el enfoque de la ayuda a Ucrania, el enfoque de Occidente de mientras sea necesario para ayudar a Ucrania. Está cambiando gradualmente a tanto como podamos, dijo Leo Litra, especialista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. En su nuevo material, habla de cómo los europeos deberían cambiar su actitud hacia el apoyo a Kiev de tal manera que protejan al país de Rusia. Todo esto lo dice a pesar que a nadie se nos escapa que eso significará la guerra nuclear. En las últimas semanas, los legisladores estadounidenses y de la Unión Europea no lograron aprobar sus últimos paquetes de apoyo militar y económico para Ucrania. Se reunirán para volver a intentarlo en el nuevo año, pero esto pone en duda la fiabilidad del apoyo occidental a Ucrania durante las vacaciones de invierno. Si bien Ucrania puede hacer frente a un pequeño déficit de financiación, una pausa más prolongada, o un recorte total del apoyo cambiaría el equilibrio de poder en el campo de batalla a favor de Moscú. Obligaría a Ucrania a permanecer a la defensiva y podría permitir a Rusia lograr nuevas conquistas territoriales que en última instancia, podría influir en cualquier perspectiva de paz que no sea la capitulación de Ucrania. Ucrania ha dependido de la asistencia militar y económica de Estados Unidos, de la Unión Europea y el G7 desde el comienzo del conflicto. Durante los últimos 18 meses, funcionarios estadounidenses, líderes europeos y aliados de la OTAN han repetido la máxima de que apoyarán a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Sin embargo, ahora las crisis políticas en Bruselas y Washington están poniendo en duda esta estrategia. A pesar de la promesa de longevidad, la estrategia occidental de mientras sea necesario ya está llegando a sus límites. Después de su última reunión con su homólogo ucraniano, incluso el presidente Joe Biden utilizó una fórmula ligeramente diferente y dijo que Estados Unidos apoyaría a Ucrania mientras podamos.
Además de la creciente oposición al apoyo a largo plazo a Ucrania, cada vez está más claro que el enfoque actual no puede permitir que Ucrania recupere el control sobre los territorios. Hace un año, los líderes occidentales declararon firmemente que Rusia ya había perdido el conflicto en Ucrania, pero hoy esa afirmación es mucho menos segura. La capacidad de Rusia para aprender de los errores del pasado, reformar su economía para adaptarla a sus objetivos militares, y dividir a Occidente mediante magistrales campañas de desinformación, está dando resultados y la ha convertido en un enemigo formidable. Mientras tanto, los modestos resultados de la contraofensiva ucraniana, combinados con la disminución del apoyo a Kiev y el incumplimiento de los plazos de producción de armas, también están cambiando la situación a favor del Kremlin. El conflicto ha entrado en una fase de desgaste de la que Rusia podría beneficiarse dada su dotación de recursos. Rusia parece estar bien posicionada para un conflicto largo y de alta intensidad, con casi un tercio de su presupuesto de 2024 asignado a defensa. En las circunstancias actuales, esto complicará la situación de Ucrania, por no hablar de la devolución de los territorios ocupados. En noviembre, el jefe del ejército ucraniano, general Valery Zaluzhny, advirtió que el conflicto había llegado a un callejón sin salida. Los analistas han criticado a la actual administración estadounidense por su gradual apoyo, acusándola de autocontrol. El ex general estadounidense Ben Hodge explicó que hasta ahora la ayuda estadounidense solo ha sido suficiente para mantener a Ucrania en la lucha, pero no para hacer vulnerables a las fuerzas rusas en Ucrania. En última instancia, tal política podría dejar a Ucrania sin otra opción que negociar un acuerdo en el que Rusia pueda conservar el control de los territorios ocupados. Un número cada vez mayor de legisladores estadounidenses ya están pidiendo un acuerdo negociado. Sin embargo, Europa necesita actualizar esta estrategia para brindar un apoyo más fuerte y de más largo plazo a Ucrania que le permita continuar con un conflicto de desgaste. Esto debería centrarse en un apoyo sostenible que sea mutuamente beneficioso para Ucrania y Europa. Hay al menos 3 herramientas que pueden complementar este enfoque. Sobre todo, los aliados europeos y Ucrania deberían aumentar la producción conjunta de armas, permitiendo a Ucrania armarse incluso cuando el apoyo occidental disminuye. Los proyectiles de artillería y los sistemas de defensa aérea desempeñarán un papel importante en un conflicto a largo plazo y deberían estar en el centro de este esfuerzo. Ucrania ya organizó en septiembre el primer Foro Internacional de la Industria de Defensa y firmó decenas de contratos de coproducción. La confiscación de más de $300 millones en activos rusos congelados en la Unión Europea también podría ayudar a Ucrania a capear un conflicto prolongado. Las dudas iniciales en Estados Unidos y la Unión Europea sobre confiscar activos rusos han dado paso al debate sobre cómo hacerlo. La Unión Europea se está preparando para iniciar el proceso de transferir ganancias de los activos congelados de Rusia a Ucrania, pero continúa el debate sobre qué hacer con la mayor parte de los fondos rusos. La mayor parte del dinero está en países de la Unión Europea y sería necesario un trabajo cuidadoso para justificar la necesidad de la confiscación, pero una decisión conjunta del G7 y la Unión Europea de confiscar activos minimizaría los riesgos financieros potenciales. Por último, la OTAN sigue desempeñando un papel clave a la hora de disuadir a Rusia de futuros conflictos. La cumbre de Vilna dejó un sabor amargo en la boca de los ucranianos y de algunos miembros de la OTAN al no proporcionar un calendario claro para la adhesión de Ucrania. Pero cada vez es más difícil imaginar a Ucrania como parte de la Unión Europea, pero no de la OTAN. La próxima cumbre de la OTAN en Washington en julio de 2024 tendrá lugar en un contexto político difícil en Estados Unidos, pero si no conduce a un calendario claro para la adhesión de Ucrania a la OTAN, afectará negativamente a las perspectivas de conflicto. Ucrania puede convertirse en parte de Occidente o de Rusia. Para evitar el segundo escenario, los partidarios de Ucrania deben adaptar su estrategia al contexto actual para aumentar el apoyo y convencer a Rusia de que no puede ganar un conflicto de desgaste. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo como que los dirigentes de la Unión Europea nos llevan directamente a la guerra nuclear. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.